Los hijos de papás divorciados. Somos una Para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado. No es problema tuyo, no te metas. Tu mamá era la esposa y ahora tu papá tiene otra esposa. El tema de hoy, hijos de papás divorciados. ¿Cómo es la vida después de que nuestros papás se separan? En este punto, pues no necesito, es más, ni siquiera necesité estudiar un libro para poder opinar con respecto a este tema, para poderte dar un consejo y para poder hablar con absoluta certeza de lo que se siente y de lo que implica ser un hijo de papás divorciados. ¿Por qué? Pues porque mis papás se divorciaron desde que yo tenía 6 años de edad. En mi caso en particular, te voy a platicar bien rápido porque no te quiero aburrir. Mis papás se casaron en Saltillo, Coahuila, y luego cuando yo nací al año se fueron a Guadalajara, Jalisco, a intentar pues una mejor vida. Y allá pues mi papá conoce a otra señora y allá a otra muchacha, bueno, en ese entonces, y pues decide hacer algo que es súper arriesgado, que después voy a hacer otro video con ese tema. Decide tener 2 mujeres al mismo tiempo. Y eso, pues, eso nunca termina bien. Seguramente le salió bien al principio, pero pues ya después se le fueron las cosas de las manos. Llegó un momento en que tenía pues 2 familias, se tenía que dormir unos días aquí y otros días acá, y total fue un desbarajuste. Pero bueno, eso es tema de otro video que voy a hacer, que seguramente se va a llamar tener o no 2 mujeres, o no sé, o 2 mujeres y un camino. No sé. Bueno, vamos a centrarnos en este tema que es hijos de padres divorciados. Quiero empezar diciendo que los hijos de papás divorciados somos una chingonería. Somos personas que fuimos adaptadas a fuerza, es decir, en contra de nuestra voluntad, a un mundo en el que teníamos que ser exitosos sí o sí, cabrón. Regularmente los hijos de papás divorciados, pues sí pasamos por un proceso muy complicado donde no entiendes qué está pasando, no entiendes por qué se divorciaron tus papás. Cuando estás pequeño, pues no sabes ni qué pasó, ¿no? Cuando tienes 1, 2, 3 años, se separan tus papás, tú creces y pensando que la vida es así. Para muchos, la vida de ser hijo de papás divorciados pues no es tan complicada, porque si se separaron cuando tenías 1 año o 2 años, pues para ti todo es normal, así es la vida, y ya te das cuenta hasta cuando entras a la primaria que te empiezan a echar carrilla, que ese es otro de los problemas de ser hijos de papás divorciados. Te empiezan a echar carrilla, te empiezan a hacer bullying, de que no tienes papá o no tienes mamá, porque las mamás también se van, y ahí es cuando empieza todo el relajo, ¿no? Pero bueno, concretamente, cuando ya tienes conciencia, cuando ya eres un niño, pues no sé, de 6 años, como en mi caso para arriba, que sí te das cuenta que ya habías convivido con tus papás y que deciden separarse, es un poquito complicado. La primera cosa con la que te topas es que normalmente los papás se pelean quién se va a ir con quién, y eso es algo muy feo para nosotros los hijos, porque siempre sale ganando la mamá, a menos de que la mamá sea una hija de su perris morris, siempre sale ganando la mamá, y nosotros preferimos siempre quedarnos con mamá. ¿Por qué? Porque es la figura que está con nosotros todo el tiempo desde que nacemos. Esta es una de las primeras cosas con las que se topa uno, el tener que decidir con quién estar. Cuando los papás cometen el error de divorciarse en malos términos y nos usan a nosotros como pretexto, como trofeo para ver quién gana, eso también es muy complicado para nosotros, porque a veces tenemos que odiar a nuestro papá o a nuestra mamá porque la mamá habla mal del papá, o viceversa, ¿no? Y eso también es muy complicado para uno. Creo que lo más duro fue cuando entré a la escuela y cuando entramos a la escuela los hijos de papás divorciados, porque los niños son muy crueles, y entonces yo me daba cuenta que mi papá no iba a los festivales y los papás de todos los niños sí, y algunos niños pues se burlaban de mí, que no tenía papá y bla, bla, bla. Es muy complicado también cuando tus papás deciden rehacer su vida. Cuando a mí me presentaron por primera vez a mi hermana mayor, o sea, es decir, a mi media hermana, para mí fue muy duro, porque y más para mí porque yo fui el primero de los hijos
soy el mayor de todos mis primos. Entonces para mí, que era el consentido, que me traían para acá y para allá, de repente que me dijeran que había otra persona que había suplido mis beneficios, pues ya no fue tan bonito, ¿no? Entonces eso fue muy difícil. Mi papá fue muy cruel en ese sentido. Mi papá llegó un día, me dijo: súbete al carro, y yo noté que había una niña atrás como de unos 2, 3 años, y nada más me dijo: mira, ella es tu hermana. Y o sea, no, a mí no me preguntaron qué opinaba ni nada. A mí nomás me dijeron: ahí está tu hermana, y ya. Y después me fueron presentando a los demás medios hermanos. Eso es un proceso por el cual pasa uno, y es muy fuerte. Pero más fuerte es cuando te dicen: ella es mi esposa. O sea, cuando yo conocí a la esposa de mi papá, pues fue muy complicado, porque tú estás acostumbrado a que tu mamá era la esposa y ahora tu papá tiene otra esposa. Eso es muy difícil. Pero había algo que me esperaba, que era todavía más, pero más difícil, que fue cuando mi mamá pues decidió darse la oportunidad de conocer a alguien, ¿no? Entonces, para uno como hombre, que tu mamá intente rehacer su vida con alguien, pues eso es súper complicado y súper difícil. Yo era muy celoso y hasta el día de hoy me arrepiento mucho de haberle espantado muchas oportunidades que tuvo, porque por mis celos yo literalmente los atacaba. No podía permitir eso, y eso está muy mal. Si tú eres una persona que está pasando por eso, creo que tu mamá o tu papá merecen la oportunidad de rehacer su vida. Aparte, siempre recuerda que el motivo por el cual se hayan separado es algo ajeno completamente a ti. Es problema de ellos, no es problema tuyo. No te metas, no opines, no hagas partido. Que si se separaron porque tu papá tenía otra, o que era un borracho, o que tu mamá era una desobligada, o no sé, lo que sea, es algo que a ti como hijo no te debe importar. ¿Por qué? Primero, porque tus papás siempre te van a querer igual. Estén con otra o estén ellos, siempre te van a querer igual. Y tú tienes también la facultad de quererlos igualito que si vivieran juntos. Entonces, sí, definitivamente es algo bien complicado. Para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque decía al principio del video que los hijos de padres divorciados somos una fregonería. ¿Y por qué? Porque aprendes a rascarte con tus propias uñas. No es lo mismo tener a 2 proveedores en tu casa, porque cuando vives con tu papá o con tu mamá, si le pides algo a alguno de los dos y uno te lo niega, sabes perfectamente que puedes ir con el otro y casi seguro que te lo va a dar, porque esa es la dinámica. Pero cuando solamente tienes mamá o tienes papá, ahí sí, si te dicen que no, pues se reducen tus posibilidades de beneficios, y tienes que empezar a buscar la manera de cómo conseguir las cosas tú. En mi caso, yo empecé a trabajar desde que mis papás se divorciaron a los 6 años. Yo veía que mi mamá no me iba a poder dar lo que yo quería. No sé, en ese entonces dulces o comprarme algo, no sé. Entonces empecé a trabajar desde los 6 años. Yo me mantengo solo desde esa edad. Bueno, por supuesto que mi mamá me pagaba la escuela, ¿no? Y cosas de esas. Pero yo dejé de pedirle dinero a mi mamá desde ese entonces. Y que yo recuerde, pues siempre me compraba pues todo lo esencial para un niño, ¿no? Ya más grandecito, ya siendo un adolescente, pues ahora sí, definitivamente yo me compraba mi ropa, me pagaba mi escuela, y ya hasta el día de hoy soy una persona completamente independiente. Y a diferencia de los hijos que vivieron con sus papás toda la vida, creo que los hijos de padres divorciados tenemos la capacidad de que no se nos tupe nada. Siempre tenemos la solución porque estamos acostumbrados. Yo en mi caso, por ejemplo, fui pues como el mayor. Siendo el mayor, literalmente fui el jefe de la familia. Entonces yo me acostumbré a tener una responsabilidad que a lo mejor no me tocaba, pero pues ni modo, me llegó de sopetón y me tuve que hacer cargo de esa responsabilidad de ser la figura paterna para mis otros 3 hermanos que vivían conmigo. Y creo que ser hijo de papás divorciados no es tan malo como lo pintan. Hay niños que los llevan al psicólogo y no sé qué tantas cosas, pero creo que el mejor psicólogo para los niños
que están en esa condición, pues es la vida, porque pues sí, seguramente te va a patear más que si estuvieran tus papás los dos defendiéndote, pero creo que es lo mejor, una de las cosas más bonitas que te puede pasar, saber que puedes tú solo contra el mundo y que no dependes de alguien. Eso es muy padre. Y bueno, pues ya para rematar este video, si estás en esa condición, si estás en esa disyuntiva en que no sabes qué hacer porque tus papás se están divorciando, quiérelos igual a los dos, apóyalos igual a los dos, tienen el mismo chance que tú de vivir la vida como les plazca, como les dé su gana, con su pareja o sin su pareja, como quieran. Son tus papás y tienes que apoyarlos. Y uno como hijo, pues te corresponde echarle ganas a la vida y pues apechugar con lo que te tocó. Nos vemos en un próximo video. Compártelo.